Seguimos con más de Cuánticamente en la grata compañía del neurocirujano, también estudiante en lo que es psiconeurolingüística, el doctor Pablo Weinhold, quien por cierto nos estaba contando acerca de su maravillosa experiencia y lo que ha significado pues el cambio de lo que él consideraba que era un médico ortodoxo, ¿no? Ahora aplicando pues todas estas técnicas que tienen que ver con el manejo de emociones, el manejo por cierto o por supuesto de lo que son los dos hemisferios del cerebro y saber pues que la mayoría de las enfermedades, doctor, ¿están en la mente? Están en la mente. La mayoría de las enfermedades están en la mente. No las hacemos. El individuo, mira, Katy, nosotros nacemos para ser felices, pero en el camino nos desviamos un poco de ser felices, buscando esa felicidad que no la vamos a encontrar porque la tenemos dentro de nosotros, ¿no? Y entonces no se justifica que el ser humano desde muy corta edad nos enseñan con paradigmas anestesiantes, con ideas limitantes que nos van frenando y nos van llenando de conflictos a la larga y terminan pues llevándonos a la enfermedad. Y de verdad te digo, la enfermedad es mental. Nos enfermamos mentalmente y no nos damos cuenta. Inclusive a veces adoramos estar enfermo. O sea, el ser humano disfruta con estar enfermo. Una vez que nos desviamos, mira, a mí me pasa con mucha frecuencia, Katy, que me llega el paciente manteniendo y manejando los paradigmas anestesiantes de una manera tan drástica y tan lastimosa, como por ejemplo cuando uno hace pues la parte de interrogatorio, eres hipertenso, eres diabético, no, pero voy a hacerlo porque mi papá, mis hermanos, mi tío son hipertensos y como eso se hereda, yo soy hipertenso. Yo voy a ser diabético. Es más, hasta el cáncer. Pacientes que me dicen, bueno, doctor, yo no sufro de ninguna enfermedad, pero es probable que sufra de cáncer. Claro, porque mi abuelo murió de esto, mi tío murió de esto. Mi tío paterno murió de cáncer. Entonces, ya nosotros estamos decretando la enfermedad. Inclusive, ayudamos a decretar esa enfermedad o cualquier otra enfermedad desde jóvenes. O se apropian, doctor, porque hay gente que dice, no, yo tengo, es que yo sufro de esto y yo soy hipertenso. Disfrutan, Katy, o sea, por eso te digo, el ser humano disfruta con el sufrimiento, cuando el ser humano no vino a esta vida a sufrir, el ser humano vino a ser feliz, a disfrutar, a ser exitoso, y todo depende de la mente. Claro, pero usted precisamente, como médico que maneja el cerebro, que sabe de lo que son los condicionamientos del cerebro, porque creo que esos son condicionamientos en todo caso, ¿cómo se hace para manejar, qué técnicas está aplicando y por qué es tan importante que la gente conozca el potencial que tienen sus dos hemisferios? Ok, fíjate, es sumamente importante. Vamos a comenzar de la última parte de la pregunta y vamos hacia la primera, ¿no? El ser humano tiene dos hemisferios cerebrales. Nuestra máquina perfecta, cerebro. Es más, Katy, quería hacerte una pregunta. ¿Dónde está el alma? ¿Dónde crees tú que está el alma? Y se lo hago también a los televidentes, ¿no? Yo creo que está en todas partes, en todo el cuerpo. Ok. Puede estar en el corazón, también puede estar en todas partes, en todo el cuerpo. Tú sabes que es erróneo eso que decíamos antes, donde te amo y te quiero con todo mi corazón. No, señores, está demostrado científicamente que el alma está en el cerebro. El cerebro es el que comanda todos los órganos. Es más, ahora es más apropiado decir te amo con todo mi cerebro. Ah, muy bien, que muy te interesante. amo con todo mi corazón. Y es cierto. Hemos cambiado un nuevo paradigma, ya no es con el corazón, sino con todo el cerebro. Estamos en la onda de romper paradigmas, claro. y falsas creencias o creencias negativas, como hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema. Bueno, que es parte del tema todo eso. Exacto, ¿no? Todo eso está asociado y está relacionado. Sí. Pero hacía el comentario porque es para que le demos al cerebro la importancia que verdaderamente tiene. Claro. Esa máquina insignificante para algunos que se encuentra en nuestro cráneo es la fuente pues de toda es triste que sea insignificante, sí, doctor, discúlpeme, pero... Para muchos lo es, ¿no? Sí. Sin embargo, ese es un paradigma que debemos romper y yo espero que al final de este programa
podamos haber roto, aunque sea el 60% de las personas, este paradigma, ¿no? Tenemos el cerebro convertido en dos hemisferios, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo. Eso es sumamente importante. Es importante también hacer la salvedad que con respecto a las funciones del organismo, el hemisferio izquierdo, ambos hemisferios sufren una decusación o un cruce que hace que el cerebro o hemisferio izquierdo funcione o le dé la función al toda la parte del hemicuerpo derecho, y que el hemisferio cerebral derecho lo haga pues con el lado contrario, en este caso el hemicuerpo izquierdo. Es decir, explicando un poco, si yo escribo con la izquierda, yo que soy, en este caso soy diestra, si yo escribo con la izquierda, estoy entonces activando lo que es el hemisferio derecho. El hemisferio derecho. Ajá. Y si escribo con la derecha, estoy activando el hemisferio izquierdo, es y decir, funciona cruzado. Y en otro orden de ideas, pero similar, por ejemplo, los derechos normalmente usamos de manera muy precaria el hemisferio cerebral izquierdo. Los pacientes zurdos utilizan a predominio el hemisferio cerebral derecho. Sin embargo, el hemisferio izquierdo siempre lleva, digamos, la mayor fuerza o el mayor trabajo, y verdaderamente dejamos y desperdiciamos el funcionamiento del hemisferio derecho, lo cual es sumamente importante. El hemisferio derecho es el encargado de la parte artística, la parte creativa, la parte bonchona nuestra, que lo tenemos muy escondido a veces por el predominio del hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el hemisferio matemático, lógico, que controla las normas. El hemisferio derecho, una pregunta, doctor, ¿pudiéramos manejarlo por allí? ¿El inconsciente se maneja por allí? Sí. ¿Se puede manejar mejor? Exacto. En ese caso. Exacto. Normalmente nuestro inconsciente se maneja mejor desde el hemisferio derecho que desde el hemisferio izquierdo, porque en el hemisferio izquierdo es donde se produce el bloqueo de todos esos pensamientos que pudieran nacer del hemisferio derecho o de nuestro inconsciente. Ahora, de allí la importancia, y lo pregunto porque de manejar justamente el hemisferio derecho, como usted bien indica, porque si nos han dicho, o aquí lo hemos repetido en otras oportunidades, de que el 90% prácticamente de nuestro ser y cómo actuamos y todo está registrado en el inconsciente, ¿no? Eso es cierto. Y que nosotros actuamos inconscientemente solamente el 10%, y eso de esa forma es que actuamos como autómatas, ¿no? Efectivamente, eso es. El problema está que bloqueamos a través de nuestro hemisferio izquierdo el hemisferio derecho, y entonces actuamos como unos autómatas, como un robot, haciendo todo por costumbre, por enseñanza, por aprendizaje. Nunca nos arriesgamos a algo nuevo, a ejercitarnos, como por ejemplo escribir con las dos manos. Claro. Cuando escribimos con ambas manos y logramos hacerlo a la perfección, estamos usando nuestro hemisferio derecho para escribir con la mano izquierda, o usamos ambos hemisferios si la persona es zurda, ¿ves? Eso es importante porque en la medida que nosotros usemos o estimulemos el hemisferio derecho, vamos a tener un mayor desarrollo de la inteligencia y de nuestras habilidades corporales, y por supuesto una habilidad que es sumamente importante, que es la habilidad de ser felices y la habilidad de ser sanos y exitosos. Lo que llaman inteligencia emocional, ¿no? Inteligencia emocional, que quizás algunos han dejado, algunas personas consideradas exitosas, entre comillas, han dejado de lado, pero qué tan importante hoy en día es manejar la inteligencia emocional, porque yo pienso que está en todo y es lo básico, comenzar por allí, ¿no? Más que un estudio academicista o algo en donde usted saque siempre todo 20, pero resulta que a la hora de manejar algo que tenga que ver con la práctica, con las emociones, no sabe cómo conducirse, ¿no? Exactamente. Doctor, me están haciendo ya, bueno, son varias las preguntas, incluso hay pacientes suyos de aquí de Punto Fijo que lo están saludando, y les da mucho gusto verlo acá en Cuánticamente. El mal de Parkinson, ¿se puede manejar a través de estas técnicas de neuroestimulación? ¿Es posible? Mira, ¿Tiene alguna situación? Yo estoy empezando, por supuesto que sí, Katy. La tendencia actual con el manejo de Parkinson, ya tengo algunos pacientes que he empezado, por lo menos los tengo ubicados para comenzar mi trabajo acerca de eso, pero pienso que
que ya eso sería parte de un programa adicional aparte, porque es bastante extenso y complicado pues el manejo del paciente de Parkinson. Sin embargo, por supuesto que la neuropsicolingüística ha estado dando bastante resultados satisfactorios y alentadores en los pacientes con Parkinson, inclusive en pacientes con demencia senil. Ya yo estoy preparando, ahorita por supuesto... demencia senil, Alzheimer también puede ser, Alzheimer, se puede trabajar por sí, Alzheimer. exacto, demencia senil, Alzheimer y por supuesto el Parkinson. Estas son enfermedades neurodegenerativas que son bastante discapacitantes y que tienen no solo desmejoría en la calidad de vida del paciente, sino también de los familiares que los atienden, claro, porque eso altera por completo el núcleo familiar y por eso pues estoy preparando ahorita un estudio con ellos, con este tipo de pacientes. Háblenos de algunas anécdotas, como bien lo decíamos antes de irnos al primer corte, con esos 12 casos, o por lo menos cítenos algunos, en los que recuerdo que conversábamos pues la primera vez que nos vimos, bueno, y son casos emblemáticos, por decirlo así. Recuerdo que me contaba de una persona de 32 años que prácticamente estaba imposibilitada para caminar, y bueno, por favor, me gustaría que para la audiencia compartiera lo que ha sido esos procesos. Ok, bueno, verdaderamente tengo ya, son más ya de 12 casos. Estaba revisando la casuística y vamos ya sobrepasando y llegando a los 20 casos. Vuelvo y repito, deberían ser muchos más casos, claro, pero debido al tiempo y las limitaciones que tengo en la consulta, se ha dificultado. Sin embargo, en los planes futuros ya decretados con firmeza, está abrir un futuro muy cercano, un consultorio que me va a permitir trabajar mañana y tarde, y esto va a darme bastante posibilidades de aplicar un poco más la psiconeurolingüística a mis pacientes. Y inclusive trabajar en conjunto con otros especialistas, como el licenciado Indiro, como el doctor Edgar Naveda, inclusive con Ángel García también he tenido oportunidad de compartir algunos pacientes. Y la idea es, bueno, he reunido pues una serie de casos y de los cuales recordaba los más anecdóticos, ¿no? Uno de ellos es una paciente de 34 años que llega a mi consulta con un cuadro de dolor generalizado a nivel de columna. Los diagnósticos evidenciaban una hernia discal cervical, fue intervenida quirúrgicamente y la paciente solo mejoró durante un mes. Posteriormente comienza con un dolor lumbar que fue alargándose en el tiempo, no había ninguna manera de mejorar el cuadro. Paciente en fisiatría, me la devolví al fisiatra y entonces, bueno, resonancia lumbar, un paciente con una hernia lumbar. Fue llevada a quirófano. Por supuesto, estamos hablando, era mi transición entre la medicina ortodoxa y la psiconeurolingüística. Por eso ese caso siempre lo recuerdo y es muy anecdótico para mí. La paciente fue operada y al mes, 3 semanas exactamente, vuelve a la consulta con el dolor igual. Pues la paciente no había sido tocada, pensando en la posibilidad de que de alguna equivocación en el diagnóstico. Repito todos los estudios, pues estudios dentro de la normalidad. Empiezo a percibir pues de esta paciente aplicando mi sexto sentido, entonces comienzo a percibir de ella problemas de conflictos muy severos a nivel familiar, conflictos con el padre, conflictos con la madre, por cierto, un rencor no superado jamás hacia su madre, y empiezo a manejar esa parte. Por supuesto, la paciente se asombra cuando yo comienzo a preguntar, a interrogarle, porque tuve que ser directo por el tiempo, y la paciente, bueno, totalmente llena de asombro, se fue en llanto la paciente y me comenta que sí, y todo su conflicto, lo trabajé. Yo estoy trabajando actualmente con 2 técnicas de PNL,
Son técnicas muy sencillas de neuroestimulación bilateral. La neuroestimulación bilateral permite que mi hemisferio derecho busque hacer consciente aquellas situaciones de conflicto y de esta manera poder asimilarlas, porque mientras yo tengo una situación de conflicto en mi inconsciente, yo no la percibo, yo no me doy cuenta de lo que está pasando. Entonces el cambio está en hacerme consciente de lo que me está pasando y de que esa situación es la causante de mi problema. Por supuesto, al aplicar la técnica, sí, específicamente es la técnica del nudo, técnica del NOVA, del NEVA, son técnicas muy prácticas y elementales de la PNL. Y mira, de manera asombrosa, esta paciente desde el primer evento, bueno, mejoró de una manera importante. Después, posteriormente, a los 15 días, me llega una paciente que en una primera ocasión había llegado de manera desarreglada, con una cara trágica, que hasta a mí me puso triste verle la cara. Y posteriormente, ver una paciente que yo no conocía, pues prácticamente. Una paciente maquillada, muy bien vestida, elegante. Por supuesto digno de una licenciada de educación que es. Entonces, ese fue un caso muy anecdótico porque, bueno, busqué ayuda, estaba yo en mis inicios y busqué ayuda desde el punto de vista psicológico, la evalué junto con el psicólogo y algunos de los especialistas en PNL y por supuesto, bueno, ya ese caso ya va para 24 o 25 meses asintomático. Muy bien, doctor. Vamos a hacer un paréntesis aquí porque nos están pidiendo nuevamente que hagamos otro corte. Ya vamos a nuestro tercer segmento porque, bueno, el tiempo corre y de verdad que ha sido muy grata la conversación. La gente quiere saber más acerca del neurocirujano Pablo Weinhold. Y, doctor, debo decirle que tiene muchos fanáticos aquí en Punto Fijo. La amiga Janet Viloria también le manda saludos. Hay varios pacientes que están allí también, de verdad felicitando su presencia acá en nuestro programa y vamos a seguir hablando más acerca de estas anécdotas y de lo importante que usted trabaje entonces con los dos hemisferios del cerebro, que usted conozca su cerebro y también que no pierda de vista la parte espiritual, ¿no? Que todos tenemos, porque todos somos espíritus encarnados en un cuerpo. Ya volvemos con más de Cuánticamente aquí con la grata compañía del doctor Pablo Weinhold. Ya volvemos con más.